chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de vectores. Vamos a resolver ejercicios de nivel básico, intermedio y avanzado. Vamos a comenzar con un ejercicio de nivel básico. Para ello, primero tenemos que saber algunos conceptos. Aquí, como podemos ver un vector que está compuesto por una R, que sería la distancia que conforma desde el punto desde su eje principal hasta el punto XY, y un ángulo que se forma con el eje X. Asimismo, también podemos ver de que esta R puede ser descompuesta en una componente X y en una componente Y. En tal sentido, podemos sacar de que el seno de θ va a ser igual a Y sobre R, ya que sería el cateto opuesto de θ, que sería Y sobre R. Asimismo, el coseno, que sería el cateto adyacente, que sería X sobre R, que sería la hipotenusa. La tangente igual, cateto adyacente sobre cateto opuesto sobre cateto adyacente. Asimismo, también podemos derivar estas fórmulas, que serían en sí cómo despejamos estas, ¿no? Que pasaría esta R aquí multiplicando y sería igual a Y igual a R seno de θ. Y la definición de la tangente, que ya lo hemos visto anteriormente, y esta fórmula aquí, que sería la resultante, cuando se forman con dos vectores, pues eso también es una derivada de la ley de los cosenos, ya que aquí obviamos la parte del 2AB, puesto que esta fórmula solo se va a utilizar cuando los componentes forman un ángulo de 90 grados. Aquí podemos ver un ejemplo de nivel básico que dice así, ¿no? Un tren viaja a 20 kilómetros al norte. Comenzamos por eso. Entonces, primero aquí tenemos las coordenadas. Nos dice que viaja 20 kilómetros al norte. Nos damos cuenta aquí que el norte está en el eje positivo de Y. Entonces, avanzamos 20 kilómetros hacia esa dirección. Luego nos dice que a 35 kilómetros a una dirección de 60 grados al noroeste de la misma. Entonces, ¿por qué no tomamos referente al eje X? Pues justamente por esto, porque dice que está al noroeste. Entonces nos debemos de fijar en esto. Cuando dice una composición como noroeste o el sureste, nos debemos de fijar la primera coordenada, que sería aquí el norte. En todo caso, comienza en el norte y donde termina, pues en el oeste. Entonces sería del norte al este. Es por eso que tomamos aquí del norte, que sería nuestro eje Y, hacia el oeste, que sería el eje X negativo. Entonces va hacia aquí. ¿Qué nos pide hallar? Nos pide hallar la magnitud y la dirección resultante, que sería esta R de aquí. Pues podemos hacerlo de dos métodos. El método clásico para hacer es por la ley de los cosenos, que sería el R cuadrado igual al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB por el coseno de θ. Pero el método que vamos a aplicar hoy es este de aquí. Primero vamos a comenzar con la primera pregunta, que sería hallar la magnitud. Entonces, primero tenemos esto. Lo primero que vamos a hacer es la recta de aquí, esta recta que está contigua acá. Todas las rectas que tengamos, pues las vamos a ubicar en el eje. Es por eso de que la recta de 20 grados, pues sigue en esta posición, puesto que sale el eje del punto de origen. Y esta recta de aquí, pues la vamos a trasladar, al origen. Eso va a ser lo primero. Ahora, siguiendo esto, vamos a convertirlo todos los vectores en vectores X y en vectores Y. Como nos podemos dar cuenta, este vector de aquí está en un intermedio, no se encuentra en el vector X ni en el vector Y, diría en el eje X ni en el eje Y. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a descomponer este vector. Como nos podemos dar cuenta aquí, sería la componente. Aquí tiene 60 grados, su complemento sería 30 grados. Entonces aquí lo que aplicamos es para el eje Y, sería de 35 por el seno de 30 grados. Es por eso que aquí, por ejemplo, aplicamos, ¿no?, sumatorio. Primero para X. Como nos podemos dar cuenta, este vector solo tiene componente en Y, pero este vector de aquí sí tiene componente en X y sería la negativa. Es por eso que aquí, como podemos ver, este vector pues lo descomponemos en dos componentes, la Y y la X. Y como nos podemos dar cuenta, el vector que forma con X es negativo, entonces le ponemos menos. ¿Qué distancia tiene? 35 metros. Aquí lo tenemos, 35 metros. ¿Por qué? Por el coseno de 30 grados, porque sería el cateto adyacente a este.
y eso de ahí nos da menos 30.3109. Ahora para el eje Y, para este de aquí también tenemos de que va a estar, por ejemplo, aquí los 20 grados, que como dijimos solo tienen componente en Y. Este también tiene componente en Y, que sería ahora sí el seno, que sería la longitud de esta, que sería 35 por el seno de 30 grados respecto a este ángulo de aquí, más los 20 de aquí. Sumado eso nos da 37.5. Entonces ya tenemos las componentes de aquí. Gráficamente lo podemos hacer para Y, como es positivo, pues lo ponemos hacia arriba, que sería 37.5. Y para X, como es negativo, sería menos 30.3109 hacia este lado. Entonces, pues ya por la ley de los cosenos, como les dije, esta es la fórmula compleja. Pero por ejemplo para este caso, pues como tenemos vectores que forman 90 grados entre ellos, pues simplemente anulamos esta parte de aquí, quedándonos la fórmula que mostré al comienzo, que sería r igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Reemplazamos. A al cuadrado pues viene a ser un vector y este también otro. Nos podemos dar cuenta en el ejercicio anterior que tenemos dos vectores, pues entonces solo nos queda reemplazar los valores. Reemplazando los valores pues nos da un valor de 48.2183 kilómetros. Ese es el valor que toma la resultante. Esa es la distancia final, por así decir, que hay desde el origen hasta el punto final. Ahora, para la pregunta B, que sería lo que es la dirección, pues ya tenemos el valor de la resultante, tenemos el valor en el eje Y y el valor en el eje X. Pues aquí lo que podemos aplicar puede ser el seno, el coseno o la tangente. En este caso pues vamos a aplicar lo que es la tangente. La tangente del ángulo sería el cateto opuesto, que sería 37.5 sobre el cateto adyacente, que sería 30.3109. Reemplazamos esos datos. Esta tangente de aquí pues la podemos pasar al otro lado y sería la tangente a la menos 1 de 37.5 sobre 30.3109. Esto nos da un valor de 51 grados, 017 al oeste del norte. Esta es una respuesta que podemos hacer porque, siguiendo la misma lógica del anterior, de la página anterior, este ángulo de aquí está formado, primero comienza del eje X negativo, que sería el oeste. ¿Y dónde termina? Pues se va hacia el norte. Entonces, pues ponemos al oeste del norte. Otra forma también de expresarla sería el complemento, que sería la que forma con el eje Y positivo. Pero en este caso, pues nos damos cuenta que comienza en el norte y se va hacia el oeste. Entonces, este ángulo de acá, que le vamos a poner alfa, como hemos visto acá, pues podemos ponerle entonces de que el ángulo que forma es de 38.97 al noroeste. Y aquí acaba el problema ya. Eso sería todo. A continuación pues vamos a seguir con un ejercicio también de nivel intermedio y luego eso con un ejercicio de nivel difícil.